Vamos ahora a hablar sobre las manifestaciones o síntomas que nos hacen sospechar que un paciente tiene diabetes y cuáles son las complicaciones que derivan de tener esta enfermedad y que debemos de tener muy en cuenta. En relación a las manifestaciones, los pacientes con diabetes desarrollan síntomas por tener niveles elevados de glucosa en sangre o hiperglucemia. Estos síntomas incluyen a la poliuria, que es una excreción muy abundante de orina y los pacientes a cada rato están yendo al baño a orinar. La polidipsia, que es una sensación de sed aumentada y los pacientes a cada rato están yendo a tomar agua. La polifagia, que es una sensación de apetito aumentado y los pacientes a cada rato están yendo a comer. También pueden desarrollar una pérdida de peso inexplicable, fatiga o se sienten cansados, debilidad o se sienten sin fuerzas. Pueden tener también visión borrosa debido a cambios en el contenido de agua en el cristalino, que es un lente que se encuentra dentro de cada ojo y que nos ayuda a enfocar la vista. Los pacientes con diabetes también tienen un mayor riesgo o tienen una susceptibilidad a desarrollar infecciones por sobre todo bacterias y hongos debido a los efectos adversos que tiene la hiperglucemia sobre el sistema inmune. Y además también pueden desarrollar una cicatrización lenta, es decir, las lesiones tardan mucho más tiempo en cicatrizar que en las personas normales. Todos estos síntomas de hiperglucemia suelen aparecer cuando los pacientes tienen niveles de glucosa en sangre mayores o iguales a los 200 miligramos por decilitro. De tal manera que un paciente puede tener diabetes con cifras de glucosa por debajo de los 200 miligramos por decilitro y no tener ningún síntoma, es decir, tiene una enfermedad asintomática. Si bien los síntomas de hiperglucemia pueden llegar a ser muy molestos para los pacientes con diabetes, lo que más nos preocupa son el desarrollo de las complicaciones de esta enfermedad, que se dividen en dos tipos. Tenemos a las complicaciones agudas y a las complicaciones crónicas. En relación a las complicaciones agudas, estas son complicaciones que pueden aparecer en cualquier momento de la enfermedad y se relacionan con una hiperglucemia grave. Los pacientes tienen cifras de glucosa en sangre mayores a los 250 miligramos por decilitro. Estas complicaciones agudas incluyen a la cetoacidosis diabética y al estado hiperosmolar hiperglucémico. Ambas enfermedades son emergencias que requieren del internamiento y tratamiento del paciente dentro de la unidad de cuidados intensivos en el hospital, ya que de no hacerlo los pacientes evolucionan de manera rápida hacia el coma y finalmente la muerte. Por otro lado, en el caso de las complicaciones crónicas, estas son complicaciones que a diferencia de las complicaciones agudas, que aparecen en cualquier etapa de la enfermedad, el desarrollo de las complicaciones crónicas requiere que el paciente se exponga durante muchos años a niveles elevados de glucosa en sangre. Es decir, un paciente diabético mal controlado por mucho tiempo termina por generar estas complicaciones. Estas complicaciones sobre todo se producen por el daño que produce la diabetes sobre los vasos sanguíneos y esto nos permite clasificar a las complicaciones crónicas en aquellas que producen un daño en los pequeños vasos sanguíneos que se denominan complicaciones microvasculares y aquellas complicaciones que producen un daño en los grandes vasos sanguíneos que se denominan complicaciones macrovasculares. En el caso de las complicaciones microvasculares o microangiopatías, estas incluyen a la retinopatía diabética, una enfermedad en la cual se dañan los pequeños vasos sanguíneos que se encargan de llevar sangre hacia la retina, que es la parte del ojo mediante la cual vemos. De tal manera que la diabetes mellitus es la principal causa de ceguera en los adultos en todo el mundo. También los pacientes pueden desarrollar nefropatía diabética, una enfermedad en la cual se produce un daño en los pequeños vasos sanguíneos que se encargan de llevar sangre hacia el riñón y los pacientes desarrollan insuficiencia renal crónica, una enfermedad en la cual los riñones poco a poco van perdiendo su capacidad de filtrar la sangre de desechos de manera adecuada hasta que el paciente llega a una enfermedad renal en etapa terminal, que es la última etapa de la insuficiencia renal crónica en la cual los riñones del paciente ya no funcionan, de tal manera que para poder mantener al paciente con vida se debe someter de manera periódica a hemodiálisis, un proceso en el cual se saca la sangre del paciente, se pasa a través de una máquina que hace la función del riñón y se devuelve la sangre libre de desechos hacia la circulación del paciente, o la otra opción sería realizar un trasplante renal. La diabetes mellitus es la principal causa de insuficiencia renal crónica que lleva a los pacientes a enfermedad renal en etapa terminal. Y por último, dentro de las complicaciones microvasculares encontramos a la neuropatía diabética, una enfermedad en la cual se produce un daño en los nervios periféricos debido al mal flujo de sangre hacia estos. Se afectan los vasos sanguíneos, entonces se produce el daño en estos nervios. Los nervios periféricos son las extensiones
del sistema nervioso central, sobre todo de médula espinal, para comunicar con el resto del cuerpo. La médula espinal se encuentra dentro de nuestra columna vertebral en un conducto que se llama conducto vertebral, ahí se encuentra bien protegida, pero debe tener alguna manera de poder comunicar con el resto del cuerpo, dígase los brazos, el tronco, las piernas, o sea, hasta los pies, para poder traer la sensibilidad de ellos y para poder llevar información motora voluntaria hacia los músculos para poder contraer estos músculos. Es decir, si por ejemplo yo me picara el dedo del pie, la información dolorosa viajaría a través de un nervio periférico hacia médula espinal y de ahí ascendería hasta cerebro y ahí la información dolorosa se volvería consciente. Y si yo quiero mover, por ejemplo, el dedo del pie, sería lo contrario. Aquí se genera la información en el cerebro, baja por médula espinal y a través de un nervio periférico la información llega al músculo que yo quiero contraer, entonces se estimula el músculo y se contrae de manera voluntaria. En el caso de la neuropatía diabética, la forma más común de neuropatía que se desarrolla en los pacientes diabéticos es la polineuropatía distal simétrica, una enfermedad en la cual se van a estar afectando la sensibilidad de lo que serían las partes distales de los brazos y de las piernas en un patrón de distribución de guantes y medias. Es decir, si yo me pusiera unos guantes en las manos y unas medias en las piernas, las partes cubiertas por esto serían las partes afectadas por esta enfermedad y se perdería, pues, o se afectaría la sensibilidad. Sobre todo los pacientes desarrollan sensaciones de parestesia, que es una sensación de hormigueo, y pueden perder diferentes tipos de sensibilidad. Entre ellos pueden perder la sensación al dolor, pueden perder también la sensación de temperatura, no distinguen entre frío y calor, al tacto, a lo que sería la vibración, a la propiocepción o sensación de posición de las diferentes partes de nuestro cuerpo. Todos esos tipos de sensibilidades se pueden perder en el caso de la polineuropatía distal simétrica en las áreas que acabamos de describir que son afectadas por esta enfermedad. Por otro lado, dentro de las complicaciones macrovasculares o macroangiopatías, la diabetes mellitus es uno de los principales factores de riesgo que lleva al desarrollo de aterosclerosis, una enfermedad en la cual se producen placas de grasa en las paredes de las arterias que pueden llegar a taparlas. Si se tapan las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar sangre hacia el corazón, se produce un infarto de miocardio, que es la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos y en la población en general. También, si se tapan las arterias que se encargan de llevar sangre hacia el cerebro, se produce un infarto cerebral, que es la segunda causa de muerte en el mundo. Y si se tapan las arterias que se encargan de llevar sangre hacia las extremidades, sobre todo las extremidades inferiores o las piernas, se produce una enfermedad conocida como enfermedad arterial periférica, cuya manifestación más frecuente es la claudicación intermitente, que es un síntoma en el cual se produce dolor muscular en la extremidad afectada que aparece durante el esfuerzo físico o el ejercicio y que cede con el reposo. Ahora, debido a las complicaciones que acabamos de mencionar, el desarrollo de neuropatía diabética que produce que se pierda la sensibilidad en los pies y la enfermedad arterial periférica que hace que haya un mal flujo de sangre hacia los pies. En el caso de la neuropatía diabética que afecta la sensibilidad de los pies, esto puede provocar que los pacientes desarrollen lesiones, ya sea debido a un calzado muy apretado o que no distribuyen bien el peso de su cuerpo sobre el pie y lo recargan más sobre un lado, o porque van caminando y se les mete una piedrita en lo que sería el zapato y no se percatan de esto. Entonces desarrollan lesiones y debido a que no sienten dolor, pues no se percatan de la lesión y siguen apoyando el pie en contra de esa lesión hasta poder desarrollar una úlcera. Una úlcera es una excavación en la piel que puede llegar a ser tan profunda y llegar hasta músculo o hueso. Y debido al mal flujo de sangre por la enfermedad arterial periférica, estas úlceras pues no pueden cicatrizar. Cuando esto sucede, las bacterias que normalmente habitan en la piel de nuestros pies pueden aprovechar esta herida para introducirse y producir una infección que puede llegar a ser tan profunda y afectar al hueso. Cuando esto sucede, realmente pues estas úlceras ya no pueden sanar y la única opción pues, sería realizar una amputación o cortarle la extremidad afectada al paciente. De hecho, la diabetes mellitus es la principal causa de amputación no traumática de las extremidades inferiores, es decir, aquellas amputaciones de las piernas que no se deben a accidentes o traumas. Así pues, es de suma importancia que todo aquel paciente con diabetes que desarrolle neuropatía diabética con pérdida de la sensibilidad en los pies, chequen sus pies todos los días en busca de pequeñas lesiones de manera minuciosa
Y hay que detectar estas lesiones en etapas tempranas y realizar un tratamiento puede evitar que estas pues evolucionen a úlceras que pongan en riesgo la vitalidad de la extremidad. Y esto pues hace la diferencia entre conservar o no una extremidad, algo que definitivamente cambia la calidad de vida de cualquier persona.